Hoy vamos a ver cómo obtener las medidas de tendencia central o medidas de centralización para los datos cuando están agrupados por intervalos de clase. Vamos a recordar que xn son las marcas de clase en cada intervalo y para calcular estos valores lo que debo hacer es la semisuma de cada intervalo. Es decir, para el primer intervalo yo debo hacer 46 más 52 y a ese resultado lo divido entre 2 y ahí obtengo 49. Para el segundo caso tendría que hacer 52 más 58 y a ese resultado lo divido entre 2 y obtendré 55. Y así voy completando cada casillero con las marcas de clase, para luego en la siguiente columna completar realizando el producto entre cada frecuencia absoluta y su correspondiente marca de clase. Y por último, en la última columna calculamos las frecuencias absolutas acumuladas. Recordemos que es colocar la primera frecuencia absoluta y luego ir sumando con el siguiente. ¿Sí? Bien. Como yo siempre realizo la sumatoria final de todas las frecuencias absolutas para conocer el tamaño de mi muestra, también voy a realizar la sumatoria de esta columna en la cual yo hago el producto entre cada frecuencia absoluta con su correspondiente marca de clase. ¿Por qué? Porque para calcular la media aritmética aplico esta fórmula. Y esta fórmula, según la teoría, no es más que hacer 28.770 dividido mi muestra, 450. Por eso es que yo realizo esta sumatoria porque luego la voy a utilizar para el cálculo de la media aritmética. Vamos a observar lo siguiente. Fíjense que yo coloco acá el punto que me separa lo que sería la parte de la unidad de 1000. Pero en la calculadora, cuando yo voy a realizar el cálculo, yo no debo colocar el punto para diferenciar la unidad de 1000. Porque si yo coloco este punto, la calculadora lo va a tomar como que es una coma. ¿Se entiende? Entonces directamente colocan todo de seguido. 28.770 dividido 450. Esto me da aproximadamente 63,93. Ya obtuve mi media aritmética. Vamos a la mediana. La mediana aplica esta fórmula. El primer cálculo que yo tengo que aplicar para la mediana es n sobre 2. Recordemos que n sobre 2 es el tamaño de mi muestra dividido 2. 450 dividido 2, 225. Y este valor debo ver dónde está contenido en la columna de frecuencias absolutas acumuladas. 225 estaría acá. Antes no, porque este valor es más chico, entonces estaría acá en 250. Por lo tanto, si acá está contenido mi frecuencia absoluta acumulada, mi límite inferior es donde inicio mi intervalo, en este caso en 58. Por lo tanto, en la fórmula límite inferior es igual a 58 más n sobre 2, que ya había calculado, 225 menos el anterior de las frecuencias absolutas acumuladas. Si yo estoy posicionada en 250 porque está conteniendo a 225, mi anterior es 120. Por lo tanto, 225 menos 120 sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo. Como yo estoy en 250 porque acá está contenido 225, la frecuencia en este intervalo es 130. Por lo tanto, sobre 130 por h es la amplitud del intervalo, es decir, de cuánto en cuánto está yendo mi intervalo. Que en este caso, de 46 a 52, de 52 a 58, es un intervalo regular, ¿sí? Es decir, que siempre va en la misma escala, es 6. Por lo tanto, mi amplitud es 6. Completado esto,
El siguiente paso es primero resolver la resta de acá. 225 menos 120 es 105 sobre 130 por 6. Y para aplicar la calculadora, tengan en cuenta los términos. Yo les sugiero que primero resuelvan esta parte y al resultado recién que le sumen 58. Vamos a ver. Mi primera parte es 105 sobre 130. 105 sobre 130. Obtienen este resultado y ahí recién lo multiplican por 6. Obtienen ese resultado y ahí recién le suman 58. 62,84. Por lo tanto, mi mediana es igual a 62,84 o 85 si quieren redondear. ¿Sí? Pero como les digo, resuelvan primero esta parte y al resultado final le suman lo que dé el límite inferior. Vamos por último al intervalo modal, es decir, donde está contenida nuestra moda. Recordemos que la moda es donde se presente mayor frecuencia absoluta, que en este caso es 130, mi mayor frecuencia absoluta. Por lo tanto, en el intervalo de 58 y 64 va a estar contenida, ¿sí?, mi moda. Por eso hablamos de un intervalo modal. Bien, los cálculos auxiliares para este caso son D1 y D2. D1 es la diferencia que hay entre la mayor frecuencia absoluta que yo estoy teniendo y el anterior. 130 menos 90. Eso me da 40. Por lo tanto, D1 es igual a 40 y D2 sería la diferencia que hay entre mi mayor frecuencia absoluta, que es 130, y el posterior. Por lo tanto, 130 menos 100. Y esto me da 30. Por lo tanto, D2 es igual a 30. Bueno, reemplazamos en la fórmula. LI es el límite inferior. Como yo estoy posicionada en 130, mi límite inferior es 58. 58 más D1, que ya lo saqué, que es 40, sobre D1 más D2, 40 más 30. Si quieren lo colocan o directamente ya colocan el resultado de dicha suma. Por la amplitud va a ser siempre la misma, porque estamos trabajando siempre en el mismo intervalo, por 6. Bueno, la misma sugerencia. Resuelvan primero esta parte y al resultado le suman el límite inferior, que en este caso coincide con la mediana. Pero quiero aclarar que no siempre van a coincidir. En este caso nos coincidió, pero a veces el límite inferior para la mediana es distinta al límite inferior para el intervalo modal, porque no siempre estamos trabajando dentro del mismo intervalo. Quiero hacer esa aclaración. Bueno, resolvemos 40 sobre 70 por 6 y a ese resultado le sumo el límite inferior, 58. Esto me da aproximadamente 61,42 o 0,43 si quieren redondear. Por lo tanto, mi intervalo modal es 61,43. Y acá hemos obtenido las medidas de tendencia central para los datos agrupados en intervalos de clase. Mi media aritmética igual a 63,93 aproximadamente. Mi mediana 62,85 aproximadamente, y por último mi intervalo modal igual a 61,43 aproximadamente. Muchas gracias.